Acá yo veo dos cosas. Por un lado, el hecho de que las grandes empresas, que son las que va a controlar este CIPRE, este sistema nuevo, ya tienen bastantes controles. Cabrales lo menciona de alguna manera, y el mecanismo, digamos, de los precios cuidados, de los precios máximos ya, y uno de los argumentos con los que ellos cuestionan este mecanismo es que justamente es una información que el Estado ya tiene, lo cual es relativamente falso y relativamente cierto. Algunas cosas tiene, otras cosas no tiene. Esto va en principio para las 500 más grandes en la primera decisión. Con las 500 más grandes hay un problema del cual varios columnistas hablan hoy en el cohete, que es la pulseada de poder con el gobierno, con el Estado. Dicen con escándalo, aplican la ley de abastecimiento. Sí, ¿y qué? ¿Qué tiene de malo? ¿La ley? Es una ley vigente. Es una ley vigente, sancionada durante un gobierno democrático en el año 1974, si no recuerdo mal. Hace 40 años. Cabrales lo que dijo es inconstitucional. Bueno, atenta contra la propiedad privada y la iniciativa privada. No se puede aplicar esas multas. Eso es lo que varias de las columnas del cohete refutan el día de hoy. La de Biersma, la de Aronskin. La idea de que la propiedad privada no tiene ningún límite, que no hay regulación, que no hay control, que hacen absolutamente lo que se les canta. Eso no es así. No es así en ningún lugar del mundo. Es decir, en Europa hay controles mucho más severos que estos, pero aquí fingen, digamos, no sé, son precapitalistas directamente. A mí me parece muy interesante algo que dice Biersma en la edición de hoy, que es prácticamente un Excel que ya tienen las empresas, ¿no? Y ¿qué empresa no podría llegar a brindar estos datos a una Secretaría de Comercio para la transparencia de la información? Claro, Biersma dice, la que no lo tenga debería salir del mercado porque no merece estar realmente. ¿Qué tipo de gran empresa no puede brindar estos datos? Por supuesto. Ahora, ese es un punto. Es muy importante la pulseada política entre las grandes agrupaciones empresariales como la AEA o la UIA o la Sociedad Rural y el Estado. No quieren que el Estado controle nada. Y por otro lado tenemos la columna de Paulón, donde habla de la necesidad de la movilización popular, la de Mónica Peralta Ramos, que habla también de la necesidad de movilización social para el control de estas cosas. Ese es un tema que nosotros tratamos en profundidad en la edición del cohete, y no solo en la de hoy, sino en las anteriores, y lo seguiremos tratando porque es una de las claves de lo que está pasando en nuestro país. Pero hay otro tema, y es que los mayores aumentos se están verificando no en ese sector. Los mayores aumentos se están verificando en frescos, en frutas y verduras, que no son producidos por los 500 más grandes y que se mueven en una absoluta informalidad. Hay un grado de informalidad enorme. Vos vas a la verdulería y te encontrás con que los precios se corren a una velocidad desbocada. Lo mismo en una carnicería. Los frescos son la clave de lo que está pasando, porque además, digamos, los frescos, el bifecito para el nene y la ensalada para acompañarlo, son los consumos populares, o deberían ser. Ya cada vez lo son menos, por cierto. Se lo pregunté a la Secretaría de Comercio, el tema de los frescos. Cada vez es más polenta y menos bifecito. ¿Y qué te contestaron? Me contestaron que están frente al compromiso social de abastecimiento, que es un acuerdo con los operadores del mercado central que se ponen de acuerdo con los precios mayoristas. Y de ahí se realizan precios sugeridos minoristas, donde hay algunas verdulerías adheridas. La idea es profundizar este compromiso, veremos qué pasa, pero sí identifican también que el problema viene por este lado. Bueno, piensen ustedes, cuando van a la verdulería, ¿les dan un ticket? No. Es excepcional. Bueno, me das el pie justo
para poder comentar algo muy importante que pasó a principios de marzo. En Malvinas Argentinas, en el Polideportivo, en un acto que estuvo presente Augusto Costa, Paula Español, la Secretaría de Comercio, y el gobernador Axel Kicillof, presentaron un Augusto programa. Costa, expliquemos que es el inventor del programa de precios cuidados durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, y hoy que fue un programa que tuvo éxito allí donde fracasó la gestión prepotente del anterior secretario de Comercio. Sí, que lo vació. Exacto. Y ahora es funcionario del gobierno de la provincia de Buenos Aires. La etapa del cohete a la luna en su edición digital de hoy se llama Los Tres Factores, y su autor es un tal Berbisky. Berbisky, ¿de qué tres factores estamos hablando? Estamos hablando del único consenso que hay en la política argentina, y es que el resultado de las elecciones de medio término depende de el título de la nota. Tres factores. A saber, 2 puntos. El primero es el control de la pandemia, que es un tema que angustia y preocupa a todo el mundo, y yo diría que cada vez más. Uh-huh. El segundo es la marcha de la economía, y el tercero es la unidad del peronismo. Y al mismo tiempo está claro que del resultado de esas elecciones de medio término, que van a ser el 24 de octubre, dependerá cómo transite su segunda mitad el gobierno de Alberto y Cristina, y cómo se defina la sucesión, que es uno de los grandes problemas de la política universal de todos los tiempos, el tema de la sucesión. Bueno, la oposición es consciente de esto, opera sobre esto, lo hace en forma despiadada, y tiene también sus internas, pero me parece que las internas de la oposición son menos feroces de lo que el gobierno desearía, y esto tiene importancia porque una elección es lo que se conoce como un juego de suma cero. Es decir, un juego de suma cero es un juego en el cual lo que uno gana, el otro lo pierde. Es como un sub y baja. No hay... Ha habido, por supuesto, a lo largo de la historia mundial y argentina, muchos intentos de modificar eso, de modo de que no sea un juego de suma cero. Algunos tienen más éxito que otros. Ahora, empezando, digamos, a repasar cada uno de los factores, ¿no? La evolución de la enfermedad, lamentablemente, es impredecible. No hay ninguna predicción segura al respecto. Estaba leyendo en un diario internacional que en Europa está comenzando la tercera ola. En Italia, por ejemplo, está comenzando la tercera ola. En Francia hay toque de queda. Digamos, y hay, digamos, nuevas cepas. Digamos, los virus mutan, todos los virus mutan. Ahora, las mutaciones que se han descubierto hasta ahora son básicamente dos. Una en el Reino Unido, en Inglaterra, y otra en Brasil. Y las dos ya llegaron a la Argentina, si bien no tienen lo que se llama circulación comunitaria, es decir, no hay gente que se esté contagiando de eso unos a otros. Digamos, ha llegado y se han registrado casos en Córdoba, y va a haber más, sin ninguna duda, está fuera de discusión eso. Las dos variantes, tanto la inglesa como la brasileña, son, por un lado, más contagiosas que la original, y por otro lado más letales. Se contagia más fácil y mata más. Es decir, un panorama realmente inquietante. El siglo pasado hubo una pandemia enorme que lleva el injusto nombre de gripe española, porque España fue el único país que no censuró la información, pero se originó en Estados Unidos. La gripe española debería ser española.
Pero esa pandemia viajaba en barco y viajaba en ferrocarril. Esta viaja en avión y en pocos días recorre el mundo. Por eso, digamos, en este momento hay decisiones, digamos, de restringir los viajes internacionales, el turismo, no de suprimirlo totalmente, pero sí de restringirlo. Bueno, el jueves Alberto hizo una cadena nacional sobre el tema y por primera vez dio una información panorámica de una situación que hasta ahora no se había manejado con esa claridad. Hasta ahora lo que se estaba planteando es qué bien que viene el programa, que avanza esto, dimos aquello, vamos a programación de qué es lo que vamos a... pero ahora, en el mensaje de la semana pasada, el presidente dijo algo muy importante, que es mucho más importante que las anécdotas que entretienen a los medios de comunicación. Ustedes vieron que, digamos, la lógica de los magazines de Chimento se ha impuesto en toda la programación política de los medios. Digo, esto ha sido así, e incluso algunos de los periodistas que se hicieron famosos con los Chimentos después pasaron ellos mismos a la política, como es lógico, por otra parte. Alberto dijo que la Argentina firmó contratos por 65 millones de dosis. Después hubo una versión de Casa de Gobierno que decía que eran 56 millones, pero que solo llegaron 4 millones. Y explicó que este no es un problema propio de la Argentina, es un problema general en el mundo. Por supuesto, robustecido por las inequidades, las desigualdades del mercado. Dijo que 15 países recibieron más del 10% de las vacunas que compraron. Solo 15 países. Y 18 países poseen el 88% de las vacunas producidas. Es decir, una desigualdad notable. Hay una propuesta que hicieron la India y Sudáfrica en Naciones Unidas, con apoyo de la Argentina, para suspender las licencias de las vacunas mientras dure la pandemia. De modo que cada país que tenga una capacidad de laboratorio productiva reciba la fórmula y pueda, digamos, producirla. La Argentina, por supuesto, podría, es uno de los países que está en condiciones de hacerlo. Ahora, esto realmente es un asunto objetivo, global, mucho más importante que el orden de la fila para vacunarse o si a alguien le tocaran una rodilla por debajo de la mesa. Y todos los gobiernos tienen que recalcular las previsiones semana a semana. El caso de Brasil, que está convirtiéndose aceleradamente en el centro mundial de la pandemia y que pronto va a superar a Estados Unidos en cantidad de infectados y de muertes, muestra que el calor no garantiza nada. Digamos, inicialmente se planteaba, porque es lo que ocurre en general con los virus. Acá se va aprendiendo de a poco, porque se aplican conocimientos generales que después hay que verificar cómo se aplican al caso específico. Se planteaba que los virus prosperan en invierno y aflojan en verano. El caso clásico de la gripe. Exacto. Todos nos engripamos en invierno, no en verano. Pero Brasil muestra que el calor no garantiza nada, porque más calor que en Brasil, en África nada más. Donde sí es baja la incidencia y nadie sabe por qué. Porque las condiciones sanitarias generales son peores que en Europa y sin embargo la incidencia de la pandemia es mucho menor. Ahora, lo que no está en discusión es que el frío y sobre todo la vida puertas adentro, el hecho de que no haya ventanas abiertas, que no haya ventilación, agravan el cuadro. Entonces, el recurso central sigue siendo, como en el siglo XX con la gripe española, la restricción a los desplazamientos y a los contactos.
Ahora, esto es cada vez más difícil de sostener. Digo, hay resistencia, digamos, en Formosa, por ejemplo, hubo una resistencia real de los comerciantes, por supuesto. Una oposición despiadada se montó ahí para tratar de, digamos, infligirle un daño tremendo al gobierno en la provincia que tiene los mejores indicadores sanitarios del país. Un poco esa es la cuestión, ¿no? Porque estamos hablando de pandemia, pero estamos hablando de pandemia desde el punto de vista político, ¿no? Entonces, digo, no hay forma de entender, por ejemplo, la insistencia que había en esta ciudad, en Buenos Aires, por volver a las clases. No hay forma de entender por qué en estos momentos están tratando de dar indicaciones a los chicos que van a clases de que se pueden sacar los barbijos en el recreo, si no lo mirás desde la política, ¿no? Desde otra manera no se entiende, porque claramente, digo, no son medidas, no son iniciativas que tengan que ver con el cuidado de la gente, sino más bien con cómo hacer lo posible para que la gente quede todavía más expuesto y la pandemia se descontrole, ¿no? Sí, en la ciudad de Buenos Aires es curioso porque, digamos, si la pandemia se descontrola en la ciudad de Buenos Aires, no creo que a los políticos que impulsan esta medida les convenga. No le va a convenir a nadie, pero digo, como decís, ¿cómo lo llamás vos al jefe de gobierno? Horacio, no olvides la renta. No olvides la renta, no sería beneficiario si aumentara aún más los casos. Creo que es tu nota, Marcelo, la que dice que si la ciudad de Buenos Aires fuera una república autónoma, sería la segunda del mundo en infecciones y muertes. No fuiste vos. Bueno, soy inocente. Lo leí en algún lado. lo leí en algún lado. Bueno, pero están creciendo los casos en la ciudad y en el AMBA están creciendo. Sí, ahora, claro, están creciendo. Hay una enorme preocupación. Una cosita re interesante que me decía, esta semana estuve con un senador de un diputado de la oposición y ellos tienen clarísimo que es política la cuestión sanitaria. Y hay como dos agendas que están manejando sobre este tema, que es vacunas y el tema de lo que explotar como la vacuna paralela, digamos, un poco el episodio aquel, y además un poco el espacio, el epicentro, un poco el emergente de Formosa, digamos, el tema de las libertades, agitar esto, pero ahí también él reconocía que esto hay que ver hasta dónde lo sostienen, porque en Ciudad de Buenos Aires se les puede volver en contra. Ellos también tienen clara este límite y juegan un poco con eso. Ese diputado es porteño. Ese diputado es provincia de Buenos Aires. De provincia de Buenos Aires, bueno. Ahora, digamos, en el largo plazo el par binario salud-economía no se sostiene. Ahora, esto no quiere decir que la marcha de la pandemia no tenga consecuencias económicas, sino todo lo contrario, las tiene. El gobierno nacional en el tema de la economía está muy optimista y preocupado de que el virus no contradiga ese optimismo. Las cosas que plantea, digamos, el gobierno al respecto. La recaudación impositiva crece desde hace un semestre por encima de la inflación, lo cual reduce el déficit por un camino que para el Ministerio de Economía es mejor que el endeudamiento o la emisión. Es decir, cuando tenés déficit, o tomás deuda o emitís. Uh-huh. Bueno, si crece la recaudación, disminuye el déficit y esta opción es menos dramática. Esto a su vez, digamos, que aumente la recaudación en 6 meses por encima de la inflación, está reflejando la fuerza de la reactivación económica, que está centrada en la construcción y la industria. Además, estamos cumpliendo un año del comienzo de la pandemia, de modo que esta mejora, medida en forma interanual, se va a incrementar, porque todos los resultados económicos que se conozcan de ahora en adelante se van a comparar con el peor año de la historia, de modo que el crecimiento va a ser mayor. Las reservas del Banco Central están creciendo y se contuvo la corrida cambiaria. Recuerden que, digamos, en el último trimestre del año pasado hubo un intento de forzar una devaluación que el gobierno la resistió, decidió que no lo iba a hacer.
Y además, el incremento de los precios de la soja también va a mejorar la recaudación. Al parar la corrida y la presión devaluatoria, el gobierno consiguió que la brecha entre los distintos tipos de cambio se reduzca a sus niveles más bajos en un año, lo cual a su vez ahuyenta el fantasma de la devaluación, porque la brecha quiere decir, hay un tipo de cambio oficial y varios tipos de cambio ilegales, clandestinos. Si la brecha es grande, existe la ilusión en quienes lo desean y el temor en quienes lo sufrirían de que se produzca también una devaluación del tipo de cambio oficial. Uh-huh. Y el tipo de cambio oficial es el que incide en los precios de los productos, porque las importaciones para producir se hacen al tipo de cambio oficial. Es la vieja historia, digamos, de este muchacho Predgay que dijo que no había... El genio de las finanzas, según Cristina. Claro, que no había... Sí, bueno, fue presidente del Banco Central de Néstor también, ¿no? Bueno, cierra paréntesis. Hay una frase graciosa cuando le cuestionaron que hubiera puesto a Redrado para suceder a Pradgay en el Banco Central. Kirchner dijo una cosa muy graciosa: ¿y a quién cree que ponga? Kunkel. En este momento, con la situación de fragilidad que tenía el gobierno. Bueno, esto al mismo tiempo, digamos, que se haya calmado la crisis cambiaria, e incrementa los depósitos en dólares, la gente está llevando de nuevo los dólares a los bancos, y los plazos fijos en pesos ajustables. El crecimiento del Producto Interno estaría por encima de lo previsto en el presupuesto. El presupuesto habla de 5,5 y ya se está hablando, y sectores empresariales lo señalan, de que podría ser de 8 y tal vez hasta de 9%. Que por un lado es muy alto y por otro lado no compensa todo lo que se perdió, que fue como cerca de 20 en el año pasado. El déficit quedaría por debajo de lo presupuestado, y esto le quitaría riesgo explosivo a la tradicional ancla antiinflacionaria de los años impares, que es una devaluación del peso contenida políticamente. Luego, estas son decisiones políticas. Si políticamente se decide que la devaluación del peso acompañe la inflación, puede ser que la realimente. Si se decide que sea menor, puede ser que la frene. Y en los años impares, años de elecciones legislativas, digamos, siempre. Legislativas o presidenciales. A ver, sí. Siempre tiende a producirse este fenómeno. Bueno, el ministro de Economía, Martín Guzmán, está en Estados Unidos, se fue el jueves o el viernes, ya tuvo algunas reuniones con fondos de inversión, y a partir de mañana se reúne con directivos y accionistas del Fondo Monetario Internacional, y se está sondeando la posibilidad de que el acuerdo de facilidades extendidas no se produzca este año, o por lo menos no se produzca antes de las elecciones de medio término. El directorio del fondo tiene su reunión anual del 15 al 17 de octubre, y las elecciones son el 24 de octubre, una semana antes. Bueno, Guzmán entiende que todas estas cosas que hemos enumerado debería incidir en un descenso de inflación, de modo que no exceda la pauta anual anunciada del 29%, lo cual a todo el mundo le parece difícil que ocurra, pero digamos, Guzmán es un muchacho muy tranquilo, que tiene, digamos, una gran tranquilidad para exponer. Tenemos un recorte de un diálogo que tuvo con el periodista de mejor formación cultural dentro de la oposición, que se llama Carlos Pagni, en un programa de televisión de la señal de noticias de La Nación, que ahí te muestra, digamos,
qué tipo tranquilo es Guzmán, qué bien contesta, qué claro tiene lo que quiere y lo que no quiere, y con qué tranquilidad lo explica, con qué cordialidad hacia el interlocutor, incluso hacia algunos interlocutores que no le pagan con la misma moneda. ¿Lo escuchamos, querés? Sí. Entre los objetivos de una reestructuración, ¿no tendría que estar el bajar el costo de la deuda? ¿No tendría que bajar el riesgo país? Claro, ¿No tendría que tener más acceso al mercado el gobierno, el Estado y los particulares? No, pero hoy nosotros no estamos tomando deuda en dólares. Bueno, por suerte. Es que si no estarían queremos. tomando al 20%. Es que no confundamos. Nosotros somos el Frente de Todos, no somos Juntos por el Cambio. Deuda en dólares a tasas de interés insostenibles toma Juntos por el Cambio. No, pero voy a esto, cuando usted negociaba la Frente deuda, de Todos, el Frente de Todos busca construir el mercado de deuda pública en pesos para financiarse en la moneda propia y busca resolver los problemas de la deuda insostenible, pero no yo creo que endeudarse. cuando usted... Clarísimo, ¿no? Sí. Clarísimo. Impecable. Sabe lo que quiere decir y lo dice con una tranquilidad y una Están cordialidad. monitoreándolo, ¿no? Firmeza, Así sí. con este... Sí. Bueno, ahora, una cosa es la explicación que puede dar en el canal nacional de cable de la Nación, y otra cosa son las discusiones internas dentro del gobierno que existen y son muy importantes. El mes pasado, Guzmán le explicó su posición a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ella había planteado en el acto en el Estadio Único de La Plata o en el Día de los Derechos Humanos en la EXMA, en uno de los dos, se había planteado la necesidad de alinear salarios y jubilaciones con precios y tarifas. Y esto, digamos, tuvo un impacto muy fuerte dentro del gobierno, porque marcó una línea muy genérica, pero muy clara. Uh-huh. No había ninguna duda de lo que quería decir, que es una de las virtudes que tiene Cristina, y que la tenía Néstor también. Ella habla más bonito, más florido. Néstor era una bestia hablando, decía, cuando dijo, por ejemplo, en vez de dijo, es como un grito de aire fresco. Mezclaba las metáforas, pero nadie se quedaba sin entender lo que quería decir, era clarísimo. Bueno, entonces Guzmán le pidió a Cristina reunirse para explicarle cuál era su posición, y sobre todo sobre el tema del déficit fiscal, sobre el tema de los precios, de la inflación, las negociaciones con el Fondo Monetario, y ella estaba descansando en Calafate, y le dijo, bueno, venite, y Guzmán fue, y tuvieron un almuerzo. La sobremesa terminó a las 5 de la tarde y Guzmán fue con una pila de carpetas para explicar cada cosa. Fundamentalmente lo que él quería explicar, y lo ha hecho público ya muchas veces, es los desequilibrios macroeconómicos como motor inflacionario. Tema que está muy bien explicado en la nota de Bierzo también hoy en el cohete. Ahora, el problema que yo veo es que las posiciones no son excluyentes, y sobre todo sus efectos políticos no son excluyentes. Es decir, tarifas imposibles de pagar y precios desbocados de los alimentos son terriblemente dañinos para los sectores populares y, en consecuencia, para los gobernantes que los representan y aspiran a obtener su voto. Uh-huh. Pero los saltos de valoratorios bruscos también. No es que es elijo esto o elijo aquello sino que las dos cosas son muy nocivas y muy peligrosas. Bueno, la idea es ver cómo se evita cada una de estas acechanzas, y esto obviamente está muy vinculado con las negociaciones en curso en Washington. Alberto la semana pasada también estuvo en otro acto con la CGT y la CTA anunciando un plan de viviendas en el cual van a tener participación las centrales sindicales. Y ahí dijo, mi principal preocupación
no son los acreedores sino los que necesitan un techo. Ahora, esto lo viene diciendo desde la campaña electoral de 2019, no es nuevo, siempre dijo eso. O cuando dijo entre los bancos y los jubilados, elijo a los jubilados. Digo, son las manifestaciones más permanentes, digamos, de su oratoria. Ahora, andá a explicárselo en inglés a Kristalina Georgieva y Janet Yellen, que es la directora del Fondo Monetario una y la secretaria del Tesoro de Estados Unidos la otra. Bueno, en el gobierno se están manejando 3 hipótesis sobre estos temas. Yo las voy a sintetizar con el nombre de sus principales creyentes. Una es la hipótesis Martín. La góndola del Fondo Monetario solo ofrece acuerdos de facilidades extendidas a 10 años. La Argentina obtendría 4 de gracia, de modo de pagar recién a partir del 2025, por supuesto sin quita de capital ni intereses, porque el fondo no hace nunca eso. Lo que sí permite que se discutan las condiciones, o lo que sí intenta Guzmán, es que se discutan las condiciones que a lo largo de la historia impuso el fondo, y Guzmán lo ha dicho públicamente con mucha claridad, para que no sofoque el crecimiento, porque si se sofoca el crecimiento con los típicos planes de ajuste del fondo, es imposible pagar. No solo es imposible crecer, si no creces es imposible pagar. Y la posibilidad, digamos, de un aumento del endeudamiento con los privados para pagarle al fondo es absolutamente inviable, no hay la menor posibilidad. Entonces lo que dice Alberto y lo que dice Guzmán es aplicar nuestro programa, no el programa del fondo. Al fondo le encanta esa formulación. Desde la gestión de Michel Camdessus en la década del 90 en adelante, el Fondo Monetario siempre repite que son los gobiernos los que deciden el camino a seguir. Dice eso públicamente y por abajo de la mesa le entrega la hoja de ruta aceptable para el auditor prestamista. Dice las dos cosas y son absolutamente incompatibles. Esa es la hipótesis Martín. La hipótesis Máximo es que esto es imposible de cumplir. Algunos han dicho hipótesis Axel, pero yo creo que es hipótesis Máximo. Esto es imposible de cumplir. El fondo es corresponsable de haber dado un préstamo descomunal por razones políticas, tratando de asegurar la reelección de Macri y en violación a sus propias normas, cosa que ha reconocido Macri en primer lugar en una entrevista que le dio a Longobardi en CNN. Él dijo, este crédito no viene por la línea del fondo y no está dentro de las pautas normales. Este crédito es la expresión del apoyo político de los gobiernos de Occidente para afirmar este proceso que estamos conduciendo e impedir que se interrumpa. Lo dijo Macri. Y después lo repitió Claver Carone, que es el actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y fue representante de Estados Unidos en el Fondo Monetario en el momento en que se dieron esos créditos, y que en la reunión que tuvo con Alberto Fernández antes que el presidente asumiera en México, Claver Carone, muy suelto de cuerpo, dijo: bueno, yo tuve un rol muy importante para conseguir que se le otorgara el préstamo a la Argentina. Y Fernández le dijo: ¿y querés que te lo agradezca? Si fue un desastre. Si fue un desastre. Ahí empezó la relación a ponerse muy, muy densa. Entonces, la hipótesis Máximo es que debido a esta corresponsabilidad, el fondo debe duplicar el plazo, de modo que los pagos no se hagan a lo largo de 10 años, sino de 20, y que no excedan nunca de $2.000 millones anuales a lo largo de 2 décadas, porque además hay que pagar lo reestructurado con los privados. Entonces, la Argentina no puede más que eso. Más de eso dejaría al país sin dinero y sin política, dice la hipótesis Máxima. Bueno, el Grupo Clarín le endilga esta posición que adoptó Cristina a Axel Kicillof. Pero por lo que yo sé,
Axel está muy ocupado con una provincia muy difícil y no tiene demasiado tiempo para hacer un seguimiento de las cuestiones económicas nacionales. Por supuesto tiene ideas muy claras, nadie lo duda, pero no está en el seguimiento cotidiano porque no le da para eso. Y la tercera hipótesis es la que yo llamo la hipótesis Alberto. En la reunión de octubre, que es del 15 al 17 de octubre, mirá qué día termina el fondo su reunión. 17 para de cantar octubre, la marcha. Para cantar la marcha. El fondo aprobaría un plan de auxilio excepcional por la emergencia sanitaria, pero no a la Argentina, sino a todos sus miembros, porque la pandemia es global, como su nombre lo indica, por otro lado. Por única vez, el plazo de un acuerdo de facilidades extendidas se extendería de 10 a 15 años, no a 20, pero a 15. Esto está planteado por países miembros del G20. Además, ya se anunció que hay una expansión de derechos especiales de giro. Los derechos especiales de giro son una moneda imaginaria que tiene el Fondo Monetario Internacional y que surge de una canasta de un promedio de una canasta de monedas reales y que se va ajustando cada semana. En este momento un derecho especial de giro equivale a $1.40. Esto puede subir o puede bajar. Decidió que haya una expansión de modo que los países reciban una cantidad de derechos especiales de giro extra a lo que ya tienen como derecho por ser socios del fondo. A la Argentina le corresponderían $3.500 millones adicionales. Pero además, lo que se está discutiendo y tramitando, y la hipótesis Alberto supone que se aprobará en la Asamblea de octubre, es que los países que no tienen urgencias y no necesitan esa ayuda adicional puedan cedérsela a otros países. No regalárselo, pero digamos, vos tenés asignado un adicional de 3.500 millones y yo de 4.500. Bueno, tomá vos los 8.000, porque yo no necesito ahora por supuesto los pagas vos, no los pago yo, pero podés disponer de eso. Y ya Alberto acordó eso con el presidente de México, con López Obrador, y está en conversaciones con los gobiernos de España y Portugal para que hagan lo mismo. En ese caso, si todo eso se concretara, el país tendría, digamos, un plazo de 15 años y no de 10, y tendría $15.000 millones adicionales para impulsar el crecimiento y pagar sus compromisos. Bueno, ahí lo que yo planteo es que está por verse cómo se llevan el optimismo de la voluntad del presidente con el pesimismo de la razón del sistema internacional. Y hay un ejemplo reciente, digamos, cada vez que se ha hablado del tema de las tarifas, Alberto decía, y lo dijo durante meses, que cuando terminara el congelamiento tarifario de los servicios públicos, los aumentos iban a ser segmentados según la capacidad económica de los usuarios. Yo le pregunté, ¿pero esto es posible hacerlo? Porque recuerdo lo que le pasó, digamos, a los ministros de Economía de Cristina, a Amado Boudou y después a Axel Kicillof, que también se planteaba el tema de la llamada sintonía fina, y cuando llegaba el momento de aplicarlo no era posible aplicarlo. Había algunos motivos políticos, pero otros eran motivos técnicos. No era fácil hacer esa segmentación. Bueno, Alberto decía que sí, que a partir del IFE, esta ayuda extraordinaria que se pagó durante los primeros meses de la pandemia y de la asignación universal por hijo, el Estado tenía los dispositivos tecnológicos que lo harían posible. Y ponía un ejemplo de Edenor, que teniendo únicamente sus propias bases de datos y el Gnosis, que es un sistema de acceso pago pero público, podía
tener una radiografía precisa de cada uno de sus clientes. Ahora, cuando llegó el momento, digamos, pues el congelamiento era hasta marzo. Ahora viene el descongelamiento tarifario y se está discutiendo, y hubo la audiencia pública del gas y falta la audiencia pública de la electricidad. Se comprueba que no se puede poner en práctica en menos de 8 meses la segmentación. Entonces se anunció que el aumento va a ser general, no va a ser segmentado. Bueno, por eso yo me pregunto cómo se lleva, digamos, el optimismo de la voluntad presidencial con el pesimismo del sistema internacional.